Hola mis hermanos de aquí de La Fe que Conquista, otra emisión más, otra clase virtual que el Señor nos trae, siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Y esta clase virtual el Señor ha titulado Dejemos huella pero sin pisar a nadie. Una vez más, dejemos huella pero sin pisar a nadie. Si tú realmente dejemos esa huella, esa parte positiva de ser esos grandes embajadores del reino de los cielos, necesitamos dejar una huella mm, positiva, no negativa. Y es por eso que el Señor nos lleva a Romanos capítulo 8 versículo 14. Una vez más, Romanos capítulo 8 versículo 14, que nos habla que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Aquellos que tienen el Espíritu Santo son esos, realmente esos adoradores en espíritu y en verdad. Y cuando somos esos adoradores en espíritu y en verdad, mis queridos amados, el Señor quiere que dejemos una huella positiva, una huella de cómo hablas, cómo te comportas, cómo interactúas con los demás, que sean que conozcan de Cristo o no que no conozcan de Cristo. Y es por eso que el Señor es claro en su palabra que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y como esos grandes hijos de Dios, debemos de, como siempre digo, marcar esa diferencia. Y por eso hay un proverbio que dice que el mensajero perverso cae en la adversidad, pero el enviado fiel trae sanidad. Este proverbio nos habla sobre la importancia de la integridad y la lealtad en la comunicación y las relaciones. Un proverbio maravilloso que el Señor nos comparte y que realmente debemos ser íntegros, debemos ser leales y tener una comunión y una comunicación y una relación con las demás personas, como el Señor nos trata, así debemos de tratar a los demás. Como tú quieres ser tratado, trata a los demás, dejando esa huella positiva. Y es por eso que en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, nos dice esa carta a Primera de Corintios 11:1, nos dice, sé imitadores de mí, como yo también soy, yo lo soy de Cristo. Eso nos decía el pastor Pablo una vez más, en la primera epístola o carta a los Corintios, que la inspiración de Pablo era Cristo, ya que él quería ser como él. Ser como Cristo, mis queridos amados, es amar como Él amó y caminar como Él caminó. Cristo, Él, él perdonaba y sigue perdonando. Tenían amor desinteresado. Es algo muy importante que debemos destacar en esta palabra, mis queridos. Y compasivo con los demás. Y es lo que quiere el Señor, que seamos compasivos con los demás, dejando esa huella. No criticando, no juzgando, no mirando pajas, sino mirando nuestras propias vigas, mis hermanos, y siendo cada día más mejores en todo aspecto de nuestras vidas. Gálatas también, Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos, en esta clase virtual el Señor realmente dio a su Hijo y su Hijo se entregó por cada uno de nosotros para que dejemos esa huella, como Él dejó ese legado. Él es el gran ejemplo que hemos de seguir. Y por eso realmente aquí Pablo nos dice, bueno, si tú no puedes ser imitador de Cristo, trata de imitarme a mí. Se está diciendo Pablo, sé imitadores de mí como yo también, yo lo soy de Cristo. Si Pablo lo estaba haciendo, ¿por qué no nosotros nosotros lo podemos hacer, mis hermanos? Y es por eso que también hay otro proverbio que el Señor nos habla en el proverbio 29, capítulo 29, versículo 23, que nos dice, el orgullo del hombre lo humillará, pero el espíritu del humilde obtendrá honores. Algo que nos dice este proverbio, que el ego siempre engendra, ¿qué? Orgullo, mientras el humilde, ¿qué va a generar? Honra. Y es lo que quiere el Señor en nuestras vidas, que nosotros generemos humildad y honra en el nombre poderoso de su nombre. Hay un salmo maravilloso en esta clase virtual que el Señor nos comparte, mis queridos amados, en el Salmo 101, versículo 5, que nos dice, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo, no toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante.
Este salmo nos habla que en general esto aplica a cualquiera. Sin embargo, su mayor cumplimiento, mis hermanos, desde ese salmo nos dice, se refiere a la acción de los escribas, saduceos y fariseos que difamaron a Cristo. Y hoy vemos mucha gente que difama a Cristo en cada uno de nosotros. Recuerda que somos semejanza al Señor. Somos semejanza al Padre. Entonces, una vez más, si tú hablas, como yo lo veo, mis hermanos, y con todo respeto, dirás, esta es una herejía, lo que va a decir, no. Si tú hablas mal de la mamá de un amigo tuyo, o ya estás blasfemando con esa familia, o ya estás diciendo cosas que no le van a agradar a ese amigo tuyo. No, tú no debes de hablar mal de esa familia. Entonces, yo digo que si tú hablas mal del Hijo, del Padre o del Espíritu Santo, estás blasfemando con todos, con la Trinidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso el Señor nos dice, dejemos huella, pero sin pisar a nadie. También en Santiago 4:10 nos dice, los humillados en la presencia del Señor y Él los exaltará. Y este versículo en Santiago, como hemos dicho, mis hermanos, continuamente se refiere mirar a Cristo y a la cruz. Es muy importante. Lo que es el único proceso humillante por el cual el creyente puede participar sinceramente. Debes siempre mirar a Cristo. Y cuando tú miras a Cristo, dejas una huella. Y cuando dejas una huella, dejas un ejemplo. Cuando dejas ese ejemplo, mis hermanos de que estamos en la gloria, dirán, hay algo, como siempre lo digo, hay algo diferente en ti. El comportamiento, la forma de vestir, la forma de comportarte, dirán, quiero de lo que tú tienes. Entonces tú puedes dar las buenas nuevas del reino de los cielos y compartir esta palabra diciendo, dejemos huella, pero sin pesar a nadie, sin juzgar a nadie, sin criticar a nadie, sino más bien siendo esos grandes embajadores del reino de los cielos y decir, ¿por qué tu familia es diferente? Porque conocemos un Dios vivo de poder, que dio a su Hijo por cada uno de nosotros y nos han dejado su Espíritu Santo. Primera carta de Pedro 5:6 nos dice, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Qué maravillosa esta palabra nos dice. Y cuando miramos la palabra humillaos, ese humillaos mis hermanos, ese humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. La cruz sola y la fe es aquella obra terminada lo transforma en humilde. Ese humillados, mis hermanos, bajo la poderosa mano de Dios, es que el Señor cada día nos está puliendo, nos está procesando para que podamos ser esos grandes embajadores del reino de los cielos. Y cuando dice en el mismo versículo de la primera carta 5:6 de Pedro, para que Él los exalte a su debido tiempo, describe la ruta a las bendiciones de Dios. Tú no humillas a nadie, tú dejas huella, ayudas a tu prójimo y te quieres a ti mismo como tú quieres a los demás. Mis hermanos, no pisas a nadie, créemelo, ya tienes una vida eterna asegurada, tienes una corona de vida asegurada. Pero recuerda que el enemigo te quiere hacer desviar, quiere que tú, perdón, vayas y te pones esas fortalezas mentales y vayas a caminos que no le agradan al Señor. Por eso el enemigo te dice, pisotea lo que te importa. Tú sales ganando. No, el Señor te está diciendo, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, los tales son hijos de Dios. Y esos tales de Dios nos dice el Señor que humillados, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Y Él te está exaltando y Él te está dando sus bendiciones. Él está haciendo lo sobrenatural de lo que falta este 2024, porque para el 2025 vienen cosas maravillosas que el Señor tiene para cada uno de vosotros. Y ya para ir terminando esta clase virtual en Efesios 4:2, habla sobre nuestro andar diario con el Señor. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Una palabra maravillosa que este Efesios 4:2 también nos dice que todo esto es obra del Espíritu Santo, lo que significa que no se puede lograr por nuestra propia habilidad, mis hermanos. Esto no se puede hacer por nuestras propias fuerzas. La ayuda del Espíritu Santo nos llegará
y nos ayuda a llegar por nuestra fe constante en la cruz. Esa fe que el Señor cada día quiere que nosotros tengamos. Esa fe que es una fortaleza y una esperanza que no vamos a pisotear a nadie, sino vamos a dejar huella. Y vamos a pasar esa voz a voz y compartiendo estas clases virtuales y diciendo, tengo un Dios vivo y de poder. Tengo un Dios que me ha transformado. Tengo un Dios que le he entregado todas mis cargas, le he entregado todos mis problemas y Él me ha enseñado a ser humilde. Él me ha enseñado a querer a mi prójimo y poner todo porque Él me va a exaltar y me está exaltando a su debido tiempo que llegó ahora. En el nombre poderoso de Jesucristo. Mis hermanos, como lo dicen una vez más en la primera carta a los Corintios 11:1, sé imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, nos decía el apóstol Pablo. Entonces, para terminar esta clase virtual, trata, si no puedes ser imitador de Cristo, trata de ser imitador de Pablo y vamos a llegar a esa meta. El Señor nos trajo una palabra maravillosa y yo sé que esta palabra tú la vas a compartir y va a llegar a mucha buena tierra. Así que si estás pisoteando algo a otra persona, pídele perdón al Señor. Pídele perdón y que el Señor sea exaltándote y tú siendo ese gran instrumento. Y verás cómo el Señor, cuando dice que Él te va a exaltar a su debido tiempo, ese debido tiempo ya llegó. Y si no ha llegado, ten paciencia y comienza a mirar, ¿estoy dejando huella? ¿Estoy realmente haciendo un cambio no únicamente en mí, sino en mi familia, en mi hogar, con mis compañeros, en la empresa que tengo? Y si lo estás haciendo, gloria a Dios. Y si no, tienes que mirar que estás haciendo mal. Y todo ponlo en la presencia del Señor. Bueno, mis queridos, esta ha sido otra clase virtual aquí en La Fe que Conquista. Bendiciones.